Hay que empezar a apagar el PowerPoint, ¿eh? Vale, no sé si entre mis talentos está el reducir una reflexión tanto como para que encaje en ciertos tiempos. Intentaré ir rápido, o por lo menos ligero, ¿vale? Decir que me hace mucha ilusión poder compartiros esta reflexión, porque si hay algo bonito en compartir una reflexión de la palabra, es que algo que quizás has escuchado muchas veces, descubres algo increíble que quieres compartir con el resto de hermanos, ¿no? Y esto es lo que me ocurrió un poco a mí. Hoy voy a hablar de David contra David, no contra Goliat, ¿vale? Hace no mucho, Albert predicó David contra Goliat, y lo que a mí me surgía la duda era, ok, ¿cómo David, desde su humanidad, porque evidentemente es un héroe de la fe, sabemos que tenía una gran confianza en Dios, pero desde su humanidad hay una serie de cosas que él hizo que le prepararon correctamente para un momento de gran éxito, como es derrotar a un gigante enorme, ¿no? Entonces, me gustaría pasar un poco por todos los capítulos, por todos los versículos que tenemos antes de la batalla de David contra Goliat. No veremos nada de David contra Goliat, nos quedaremos justo en el momento en que empieza la acción, ¿vale? Pero sí que me gustaría repasar un poquito todo lo que hay antes de esos momentos. Y es que, sabéis que me encanta el cine, ¿vale? Me gusta mucho el cine, y la historia de David contra Goliat es pura cinematografía. Es un héroe de acción. Si leéis el capítulo entero, es dinámico, hay momentos de drama, momentos de acción, momentos en que parece que está todo perdido, pero al final acaba bien, ¿no? Y me gustaría, antes que nada, presentaros a dos personas. No los conocéis, ¿vale? No son miembros de la iglesia, pero son dos personas que a lo mejor podríais conocer. Tenemos a María y José, ¿vale? Son María y José. María es una persona que justamente la semana pasada tuvo muy buen día. Se levantó por la mañana con mucha energía, tuvo tiempo de prepararse el café, de tener tiempo devocional, fue andando al trabajo y de camino al trabajo se encontró un billete de 20 euros por el suelo. Wow, qué guay, ¿no? Cuando llegó al trabajo, su jefe justo estaba en la puerta aparcando, con lo cual la vio llegar antes que nadie. Dijo, jolín, María, qué guay, qué bien lo hace, ¿no? Qué crack. Y tuvo muy buen día. Luego salió de trabajar, con los 20 euros se compró una camiseta nueva y tuvo un día estupendo. Todo era alegría para María. Pero luego tenemos a José. José ayer por la noche estuvo hasta muy tarde viendo vídeos en YouTube. Se ha levantado con las sábanas pegadas y ha perdido el autobús delante de él. Ha visto cómo pasaba. ¡Ostras! Se ha puesto a correr con tan mala suerte de que por el camino se ha tropezado, se ha caído, se ha hecho daño. Llega a su trabajo y justo el jefe entra por la puerta y le ve llegando tarde. ¡Ostras! Justo. Acaba el día con un mal rollo, hablando mal a todo el mundo, enfadado, irritado. Ha sido un muy mal día para José. Ha acabado con una muy mala impresión por parte de su jefe, magullado, con las piernas rotas, fatal. Y es que muchas veces nuestros días están llenos de pequeñas decisiones que tomamos que nos acercan al éxito o a que nuestra percepción del día sea terrible. Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. La semana pasada Albert nos emplazaba a esto, nos decía, Jesús te confronta y te dice, tienes que decidir, no puedes quedarte de la misma manera, tienes que seguir, tienes que actuar, tienes que definirte. Y justamente hoy hablaré un poco del tema de las decisiones y cómo David, en ese proceso de enfrentar a Goliat, toma una serie de decisiones mentales en las que trabaja su cabeza que le preparan para estar en línea con lo que Dios quería para él. No sé si sabéis, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas decisiones toma una persona de media al día? Avi, ¿cuántas crees que tomamos al día, decisiones? Decir un número, tenéis que quedaros con un número del 1 al ¿qué? ¿100? ¿1500? ¿2000? Precio justo un poco esto, ¿eh? Venga. 5000, ¿vale? Diariamente tomamos 35.000 decisiones, de las cuales solo somos conscientes del 0,30 y algo por ciento.
Es decir, de 35.000, qué agotador, por Dios, si ya solo con una decisión ya acabas agotado, imaginaros 35.000 decisiones al día por persona. Todos nosotros tomamos ese número de decisiones. ¿Por qué? Porque evidentemente son decisiones inconscientes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestro cerebro. Son cosas que habitualmente hacemos, pero nuestro cuerpo, porque el Señor lo ha hecho así, es una máquina perfecta que toma esas decisiones sin que nosotros seamos siquiera conscientes, ¿ok? Pero evidentemente hay unas cuantas que sí que somos conscientes, ¿no? Ahora veíamos un seguido de buenas decisiones, ¿no? También esta semana teníamos decisiones futbolísticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de decisiones. Pero hay veces en que nuestras decisiones directamente nuestro cerebro las omite. ¿Cuántos de vosotros esta mañana lo primero que habéis hecho ha sido coger el móvil y entrar a Instagram, entrar a WhatsApp, entrar a YouTube, ¿Es algo que hayáis decidido? ¿Os habéis levantado un día? Oye, voy a decidir hoy que el resto de mi vida lo primero que haga cuando abra los ojos será coger el móvil. ¿Alguien lo ha decidido esto? No. Porque hubo un día, a lo mejor hace un tiempo, en que tú te levantaste, cogiste el móvil y dijiste, jolín, qué bien le viene a mi cerebro ahora ver cómo está la gente aquí en la playa, ¿no? Qué bien les va a Dani y a Carla en México, qué guay. Pero eso al final se acaba convirtiendo en un hábito. Y ese hábito llega a un punto en que tu cerebro ni siquiera toma la decisión. Ya está hecho, ya lo has hecho. Y un día te levantas y dices, ¿cómo he acabado aquí? ¿Cómo yo ahora, que iba por este camino, ahora soy así? Y es porque tomamos decisiones a veces inconscientes que están instaladas en nuestro cerebro. Vamos a ver, vamos a la Biblia, vamos a hablar de David. Vamos a 1 Samuel 17, del 17 al 40. Son algunos versículos, intentaré leer rápido. Antes de leerlos, dejadme que os ponga un poco en contexto, ¿vale? Brevemente. Tenemos dos escenarios. Por un lado tenemos a David, ¿vale? David ya ha sido ungido por Samuel como rey de Israel por parte de Dios. Pero David, una vez que está en el palacio con Saúl y va y le calma, ¿no? Con el arpa, sabéis esta historia, vuelve a su casa y vuelve con Isaí, con su padre, ¿no? Este es el primer escenario. En el escenario B tenemos la batalla de Israel contra los filisteos. En ese escenario nos encontramos en un terreno desolador, un campo de batalla. Muchas veces idealizamos un campo de batalla, ¿no? De películas como El Señor de los Anillos, ¡ah, qué bonito, qué guay, qué épica!, ¿no? Pero recientemente seguro que todos hemos visto imágenes de un campo de batalla real, en Ucrania, por ejemplo, y no es nada épico, no es nada agradable, no es nada divertido. Un campo de batalla es un lugar de muerte en el que muchas veces pensamos, hay gente muerta. No, es un lugar de gente muriendo, es un lugar de gente que está en proceso de morir. Gente de todos los tipos de heridas posibles, muriendo, están en proceso de morir. Un lugar terrible, ¿no? Y en ese escenario tenemos a Goliat, que se erige como campeón de los filisteos y reta diariamente al ejército de Israel. Para que os hagáis una idea, durante 40 días el pueblo de Israel forma filas, se levanta, venga, va chicos, vamos a formar. Todo el ejército, forman todo el ejército, animados, venga chicos, no sé qué. Y de repente aparece Goliat, se pone a gritar, a lanzar improperios contra Dios y contra el ejército de Israel, y ellos salen corriendo. Cada día durante 40 días, ¿vale? Ese es el contexto previo a los versículos que vamos a leer, ¿vale? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Del 17 al 40.
Vale, espera, te paro aquí, ¿vale? Luego seguimos por ahí. Básicamente lo que ocurre es que David está con las ovejas. Nos dice un versículo previo que de vez en cuando David era requerido que volviera a palacio para calmar a Saúl con su música, ¿no? Y el padre de David le pide que por favor, sabiendo que David era menor, la edad aproximada, sabemos que era menor de 20 años, porque era la edad en que las personas debían ir a combatir, con lo cual sabemos que sus 3 hermanos mayores, que sí que estaban batallando, eran mayores de 20, con lo cual podemos decir que era joven entonces, menos de 20, ¿no? Es joven. Era un muchacho, ¿ok? Entonces, David está cuidando de las ovejas y es requerido por su padre que por favor vaya a cuidar a sus hermanos para ver que están bien. Y una vez allí, lo que descubre es que hay un filisteo, que es Goliat, que está cada día lanzando improperios contra Dios. Por favor, sigue. Sí. Gracias. Gracias. Lo que vamos a repasar van a ser siete actitudes que que David pone en práctica, 7 hábitos, siete competencias que él desarrolla que le preparan o que le ayudan para enfrentar la batalla de su vida, posiblemente, una de las batallas de su vida, ¿vale? La primera la tenemos en el versículo 20, y es que David está donde debe estar. Recordamos que David venía de haber sido ungido por parte de Samuel, por parte del Señor, como rey de Israel, como futuro rey de Israel. Yo no sé, los más jovencitos, con 17, 18 años, si a ti te dicen que vas a ser rey de Israel, tu ego está por las nubes, pero David no. David, después de eso, volvió a la casa de su padre, y no solo volvió a casa de su padre, sino que volvió obedeciendo a su padre. Su padre le dijo, por favor, vete a la batalla, y él no dudó y se fue para allá.
Sabemos por sus salmos que David no era una persona paradita, David era una persona con energía emocional, que sentía las cosas de verdad, ¿no? Pero él fue fiel en ese sentido y se quedó donde quería estar. No era un culo inquieto, sino que se conformó, trabajando, paciente. Y es que a veces, si nos vamos del lugar del que Dios nos ha pedido estar, es posible que después no estemos disponibles cuando sea el verdadero momento. A veces Dios nos pide acción y a veces nos pide paciencia. Y en este caso David estaba trabajando en sus cosas, en sus ovejas, volvió, había estado en un palacio, pero él estaba en su prado. La segunda cosa es que David no busca su gloria. David escucha cómo Saúl ha prometido grandes recompensas, grandes riquezas, su propia hija, al que mate a Goliat. Pero eso a David no le interesa. Si veis el versículo, dice el 26, estoy hablando del versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y así salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David está alucinando, está ofendido. Él es un pastor, ha llegado a un lugar en el que hay un ejército competente, hay gente experimentada en la batalla y nadie parece ofenderse de que Goliat salga cada día a ofender el nombre de Dios. Se supone que es un ejército, ¿no? Saúl ha puesto una recompensa, pero ninguno de ellos ni siquiera se aferra a esa recompensa, simplemente siguen adelante, escuchando cada día y llevados por el desánimo. En este caso, la virtud de David es su humildad. Ya hemos hablado muchas veces del corazón de David, ¿no? Su propósito es defender el nombre de Dios. Y él lo mantiene a cualquier precio, no se deja intimidar, aparta lo que no importa, no le interesa el dinero, no le interesa la gloria personal, le interesa que se deje de mancillar el nombre de Dios. Y yo no sé vosotros, pero cuando estamos en grupo o que estamos con más gente somos muy diferentes, todos, me incluyo. Y David llegó a un lugar en el que el desánimo era la tónica. Estaban derrotados, estaban abrumados, no tenían ningún tipo de esperanza. Su líder, que era Saúl, no había pie, no hacía nada. Era un guerrero experimentado, tenía la tecnología, tenía armaduras buenas, pero nadie tenía el valor para enfrentarse a Goliat. Llevan 40 días escuchando eso, ¿eh? Imagina por un momento que estás ahí, rodeado de soldados, tu propio hermano, y escuchas que nadie quiere hacer nada. Te hierve la sangre. Pero bueno, eso es él. Yo seguramente lo que hacemos cuando hay alguien que nos presiona en grupo con algo que no estamos de acuerdo, nos callamos, mentimos, nos adaptamos. No, qué malo el Goliat este. Sí, malísimo. A ver si alguien hace algo. Pero yo no. Lo más complicado es que muchas veces las personas que nos desaniman a cumplir con la voluntad de Dios son personas cercanas. El versículo 32. David se sacrifica. David, delante de Saúl, delante del ejército, delante de todos los compañeros, delante de sus hermanos, asume, David ni siquiera debía estar ahí. Es que ni siquiera debía estar ahí. Decide sacrificarse por los demás. Dice, yo lo haré, yo puedo hacerlo. En este punto hay que hablar del concepto de campeón, ¿no? Goliat en ese sentido era el mejor luchador, evidentemente, de los dos ejércitos. No había nadie que se comparara con él, pero él afrontaba directamente, decía, bueno, yo quiero pelear contra alguien y ese alguien será un campeón, pero campeón en el sentido de elegido para luchar, ¿ok? David aquí toma una decisión y es que decide sacrificarse en pos de algo más. Y muchas veces pensamos que como creyentes tenemos pocos recursos, a lo mejor a la hora de impactar a las personas que nos rodean. Pero si hay algo que como creyentes tenemos, es la capacidad de sacrificio. Sacrificarnos con amor.
Muchas veces justificamos nuestra actitud con argumentos, pero en realidad estamos defendiendo nuestra comodidad. Un sacrificio por alguien, sacrificarte por amor, sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu comodidad por otra persona que lo necesita es algo que impacta la vida de las personas que lo necesitan. Y David lo hizo así. David conoce sus posibilidades. Él repite varias veces: yo he ganado, yo he matado osos, he matado leones, sé que puedo hacerlo. Lo he hecho antes, puedo hacerlo, puedo repetirlo. No es tan grande, lo veis muy grande porque lleváis 40 días asustados viéndole, pero yo puedo ganarle. Sabemos, ya hemos leído muchas veces, ¿no?, cómo era la armadura de Goliat, lo grande que era. Básicamente era un Hulk con armadura, ¿vale? Era muy grande. Pero David no se está tirando el farol, no está diciendo, oye, ¿no?, con la gente, con los soldados, yo puedo ganarle, traerme a Goliat que me lo cargo ahora mismo, venga, tráemelo. No, él habla y realmente piensa que puede ganarle. Es que David confía en sí mismo, tiene esa confianza, lo ha hecho en el pasado, ha hecho cosas parecidas. Él cree que es capaz de verdad de hacerlo. Evidentemente, confía en el Señor, y ahora hablaremos un poco más de esto. Pero sus actos le avalan. Sus actos del pasado avalan que él es capaz de hacer algo que el resto quizá no es capaz de hacer, ¿no? Y por otro lado tenemos a Goliat. Goliat, podemos pensar que Goliat no tenía miedo, ¿no? Un tío grande, el más fuerte de todos. Pero seguramente lo que pasa es que Goliat tenía una manera diferente de afrontar el miedo. Seguro que conocéis a alguien que cuando está asustado parece el más valiente de todos, ¿no? Y grita mucho, ¡ah!, el más fuerte de todos, no, yo podré. Pero en realidad son carencias que intentas disimular. Goliat simplemente no percibe que David pueda ser ningún tipo de amenaza. Lo descarta. ¿Cómo va a ser este chaval ser una posible amenaza? No puede ser. Es un chaval, míralo, no tiene ni arma, no tiene ni escudo, no tiene nada, no tiene armadura. Pero puede hacerlo. Y seguramente, si Goliat hubiera parado un momento y prestara atención a las claves, hubiera visto que David era una amenaza real. Leí algo muy interesante, y es que en algunos ejércitos había infantería especial que llevaban ondas. Es decir, estaban equiparados a arqueros. Sabéis que en un ejército, ¿no?, hay diferentes tipos de soldados, y uno de ellos era una sección que era soldados que iban con ondas, y eran terribles, eran temibles. O sea, era una amenaza real, ¿vale? Pero para Goliat no, porque él creía que era más fuerte que nadie, y su concepto de sí mismo le jugó en su contra. Perdonad. David mantiene fresca su motivación. No deja que nadie le quite de lo que él cree que es correcto. Él trabaja su cabeza, repite constantemente, yo puedo hacerlo, lo he hecho antes, recuerda sus éxitos, recuerda que eso es algo que ya ha hecho en el pasado, puedo hacerlo. Él mentalmente trabaja su cabeza, no importa lo que le digan, aunque sea su hermano, no puedes hacerlo, ¿qué haces aquí? Vete a casa, vuelve con las ovejas. Pero él es consciente de que hay algo que puede hacer. Y por último, David elige bien sus armas. Hay un momento, hemos leído, en el que Saúl le ofrece a David su propia armadura. Pero David, tras probarlo, simplemente dice que eso no es para él. Esto no es para mí, no funciona. No es lo que yo sé hacer, no es mi herramienta principal. Yo tengo otras herramientas que he usado en el pasado y sé que son válidas, sé que me pueden funcionar. Es toda una, no sé, prepararte para una batalla y dejar de lado algo que todo el mundo cree que es bueno, es un acto posiblemente arriesgado para él, ¿no? Pero él lo sabe, él cree de verdad que tiene una opción mejor que esa armadura. Muchas veces la gente nos da buenos consejos, la gente nos ofrece lo que cree que es mejor para nuestra vida, pero al final David sabía lo que tenía que hacer porque estaba muy cerca del Señor. Y él va a por las cosas que sabe que le funcionan. Sé que se ha hablado mucho de esto, de las piedras, de tal, pero él al final va a por lo que sabe que le funciona. Esto hay un concepto psicológico que es un anclaje, ¿vale? Un anclaje es aquello que nos evoca a una situación en el pasado
que ha sido exitosa, ¿vale? Y que nos transporta a un sentimiento positivo. Yo, por ejemplo, hoy me he puesto mis calzoncillos de Ravenclaw, ¿vale? Que digo, oye, esto, bueno, concepto bíblico no es mucho, calzoncillos de la suerte, ¿vale? Pero yo recuerdo que una vez tuve que hacer una presentación y me puse, digo, joder, pues hoy cuando he ido a cogerlo me lo he puesto. Esto es súper antibíblico, ¿vale? No lo hagáis. Pero es verdad que hay una serie de cosas que humanamente podemos hacer para mejorar esa percepción de las cosas. Llegado a este punto tengo muy malas noticias. Y es que tú no eres David. Bueno, a no ser que evidentemente te llames David, ¿vale? Entonces sí que eres David. Pero nuestra manera de enfocar las cosas no es la que tuvo David. Nosotros somos Goliat, el que oculta sus miedos con mucho ruido, con mucha fuerza, con mucho grito, pero simplemente abrimos un agujero, metemos nuestros miedos y gritamos mucho para que no se note. Somos los soldados, somos las ovejitas que nos dejamos llevar. Bueno, si nadie hace nada, yo tampoco lo voy a hacer. No tengo por qué actuar, nadie me pide que actúe. No tengo por qué mojarme. Somos el hermano de David, poniendo piedra de tropiezo a alguien simplemente porque creemos que tenemos la razón sobre lo que esa persona debe hacer con su vida. A lo mejor no tenemos toda la información, ¿no? Y somos Saúl, el líder desanimado, el líder que no es capaz de ponerse la armadura que le ofrece a David y salir a pelear. Es el rey, se espera que haga eso, es el líder. Si mi líder no va, ¿por qué tengo que ir yo, no? Nuestra manera de afrontar las situaciones muchas veces encaja en uno de estos cuatro puntos. Y dicho esto, podéis coger todo lo que he dicho y tirarlo a la basura. Porque lo más importante, lo que hace que David tenga triunfo en esta situación, es su confianza en Dios. Y la fe que él tenía de que realmente Dios iba a hacer un milagro, de que Dios podía hacer que él ganara esa batalla. Hay un versículo, y ahora hablábamos de cine, ¿no? Pues ahora viene un flashback, ahora vamos al pasado, y vamos a 1 Samuel 16:7. Este es el momento en que Samuel va a la casa de Isaí, el padre de David, pone a todos sus hijos en fila, y el Señor le dice a Samuel que ninguno de esos tan guapos, tan altos, tan experimentados, tan buenos, es el futuro rey de Israel. Y lo que le dice es esto. Le dice, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. Habla de los hermanos de David, que eran, evidentemente sabemos que David era muy guapo también, pero los hermanos pues también debían ser bastante guapetones. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Si hay un motivo por el que David sabía que podía ganar, es porque sabía que a Dios le daba igual que Goliat midiera 50 metros. Dios está por encima de esas cosas. Y no solo eso. David se sentía elegido por Dios. Él había sido elegido. Dios me ha elegido. Yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que se me ponga delante, lo conseguiré porque tengo a Dios de mi parte. ¿Qué seríamos capaces de hacer nosotros si tuviéramos la confianza de que podemos matar gigantes? Y hay algo importante, y con esto acabo. Jesús ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Hemos sido elegidos. Es que Dios nos ha elegido. Ha dicho, eres valioso para mí, tan valioso como para entregar a mi hijo por ti. Si David se sentía elegido y eso le dio las fuerzas para hacer lo que hizo, a pesar de que evidentemente hizo una serie de cosas humanamente posibles, trabajó su cabeza, hizo las cosas correctas, no se dejó influenciar, no se dejó desanimar, pero eso por sí solo no sirve de nada. David confió ciegamente en que Dios podía ayudarle a matar a Goliat.
muchas veces nuestras decisiones están influenciadas por malas personas, por hábitos que no son correctos, por situaciones que escapan a nuestro control. Hay una frase de Stephen Covey, que es el escritor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que dice que las circunstancias no valen para nada, lo que vale son las decisiones que tomamos. Y en este punto me gustaría animarme a parar atención, a trabajar la mente, a decir, oye, David lo pudo hacer, David era humano. Muchas veces pensamos que los héroes de la fe son personas exentas, que tienen capacidades sobrehumanas y que por ello consiguen hacer lo que hacen, pero no es cierto, eran personas humanas, pero tenían a Dios muy cerca. Así que nos animo a reflexionar en esto durante esta semana y os animo, habiendo pensado un poco en esto, a que ahora leáis los siguientes capítulos y veáis la batalla de David contra Goliat, porque tampoco tiene desperdicio. Aquí David tira de verborrea y deja a Goliat por los suelos, con lo cual os animo a que lo continuéis durante la semana, ¿ok?